a pasar al siguiente tema, que es el derecho, la cesión de los derechos de herencia. Está regulado en el Código Civil, en lo que es el capítulo 2, en artículos 1857, ahí donde se estipula el perfeccionamiento de un contrato, y principalmente en los artículos 1967 y 1968, que son los que hablan específicamente de la cesión de los derechos de herencia. ¿Por qué nombro el artículo 1857 que nos habla del perfeccionamiento de un contrato? Porque en los derechos de herencia, a diferencia de la cesión de crédito, en esta cesión de derechos herenciales sí debe hacerse por medio de una escritura pública. Entonces, es decir, que no se entenderá perfeccionado el negocio hasta tanto no se haya elevado a escritura pública esa cesión de derechos herenciales. En la cesión de derechos herenciales, el heredero no pierde la categoría de heredero, pero sí pierde el derecho a recibir ese patrimonio herencial. Entonces, esa es una de las implicaciones de los derechos herenciales. Ahora, el cesionario, quien adquiere estos derechos, sí adquiere esos derechos y entra a fungir como heredero, pues, del causante. Vamos a hablar de las responsabilidades del cedente y el cesionario en cuanto a los derechos, en cuanto a la cesión de derechos de herencia. La responsabilidad del cedente radica en cuanto a que si éste se ha aprovechado de los frutos de la herencia o ha percibido créditos o algo, pues, derivado de la herencia, entonces está obligado a reembolsarle estos frutos al cesionario. Recordemos que estos derechos de herencia, pues, se hacen, como su nombre lo dice, antes de que se produzca la herencia, ya no después, porque pues ya sería simplemente un negocio de compraventa, ¿verdad? Y en cuanto a la responsabilidad del cesionario, radica en cuanto a que éste está obligado a indemnizar y a reembolsar los gastos que el cedente haya incurrido a fin de poder hacer efectiva, pues, la herencia y todo ese trámite. El cesionario debe correr con todos los gastos para que produzca esa herencia, que produzca pues, todo el proceso de lo que es la herencia, la asignación y todo eso. Pues, todo ese proceso jurídico debe estar en cabeza y bajo los costos del cesionario. En el derecho comparado, en la legislación mexicana, en cuanto a este tema de la cesión de derechos de herencia, no se encontró, pues, así unas diferencias sustanciales que ameriten traer aquí a colación. Todo básicamente es el mismo sistema. Tenemos que hablar de lo que es la masa herencial. En esta cesión de derechos de herencia, cuando esta masa herencial no se ha especificado, estamos hablando de una cesión de derechos de herencia a título universal, ¿sí? O sea, una universalidad de bienes que componen esta herencia. Pero si ya se ha hecho un inventario o una descripción de los bienes que se van a hacer la cesión de derechos de herencia, entonces estamos hablando de una cesión de derechos de herencia a título singular, porque ya estamos especificando qué elementos, qué bienes de esa masa herencial son los que se van a entrar en este acto jurídico de la cesión de derechos de herencia.